la nación, los sindicatos, las empresas, etcétera, etcétera. Y lo más importante de todo es que vemos que, dado los enormes niveles de informalidad laboral y de pobreza que tiene la Argentina hoy, pensar en un país más integrado a la región y más integrado al mundo implica pensar en empleos de más calidad y dejar atrás ese prejuicio respecto de que mayor apertura implicaba tener que tener salarios vietnamitas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Mediterránea por la invitación. Creo que es la primera vez que vengo a la conferencia anual, así que un gusto estar acá y muy agradecido. Tengo unos minutos y voy a tratar de cambiarles la... Vamos a ir al pasado y vamos a ir al futuro. Y después, por supuesto, nos vamos a ir al presente, porque en realidad lo único que existe es el presente. Lo otro son abstracciones. Pero voy a tratar de cambiarles la visión que tenemos de Argentina en su pasado y cambiarles o provocarlos respecto a la visión que podemos tener para el futuro. Y voy a arrancar con este gráfico, que quizás alguno lo haya visto. Este fue un gráfico que publicó la revista The Economist en una editorial que sacó, creo que no sé si fue en enero o en febrero, llamada La parábola de Argentina. Y decía que Argentina había sido durante los últimos 100 años un ejemplo único en el mundo de fracaso como sociedad. Y ponían este gráfico. Este gráfico muestra el ingreso relativo de Argentina. Por ejemplo, la línea más oscura que ustedes tienen ahí es el ingreso relativo de Argentina con Brasil. No sé si alcanzan a ver, arranca ya por principios del siglo... En 1900, principios del siglo XX, con un ingreso en Argentina que es 4 veces el de Brasil, y después como va declinando, hoy tenemos un ingreso que es 150% que el de Brasil. Pero ven que hay muchas líneas que van cayendo y todas dicen lo mismo. Argentina era un país que tenía un ingreso que era muchas veces el de muchos otros países y de alguna manera fue creciendo menos. Bueno, yo creo que este gráfico está mal, es un gráfico que no es un buen gráfico para analizar la situación de Argentina. ¿Por qué? Porque si ustedes hicieran este gráfico para Estados Unidos, les daría exactamente igual. O sea, si ustedes ponen un gráfico de Argentina con el ingreso relativo, por ejemplo, con Japón, que es una de las líneas del medio, o Alemania, que es una de las líneas del medio, o con Brasil mismo, les va a dar exactamente lo mismo. Porque son países que han crecido mucho más que los países desarrollados y entonces han habido un proceso de convergencia. Entonces, fíjense que hay un montón de líneas más abajo que están mucho más planas, y a mí me parece que no es interesante comparar a Argentina con los países que más crecieron en el mundo. A lo sumo lo que estaremos diciendo es que Argentina no es uno de los países que más creció en el mundo en el siglo XX, pero pareciera una barra demasiado grande como para evaluar si Argentina es una sociedad fracasada o no. Entonces les quiero mostrar un par de gráficos, y el primero que les quiero mostrar es este, que es el ingreso relativo de Argentina con el de Australia y el ingreso de Estados Unidos. Australia es la línea azul, Estados Unidos es la línea roja. Y este es un gráfico, les advierto para los que no ven el eje, que va del 1900 al año 1975. La verdad que con la línea azul está prácticamente plana, es decir que el ingreso relativo de Argentina con el de Australia se mantuvo prácticamente constante hasta el año 1975. Con Estados Unidos hay que reconocer que hay un poco, pero nada realmente como para rasgarse las vestiduras. En el sentido, sí, caemos de un 60-65% del ingreso norteamericano a un 50%. Bueno, en fin. Con lo cual, los primeros 75 años del siglo XX no son la historia de una sociedad fracasada. Es la historia de una sociedad que no fue la que más creció. No es Hong Kong, no es Taiwán, no es Japón, no es Alemania, correcto, pero no es una sociedad fracasada, ni creo que debiéramos vernos como tal. Ahora, fíjense qué pasa del 75 para acá. Entonces, ahí yo pongo como título caída y recuperación, porque lo que sí se ve es que entre el año 75 y el año 90 sí se produce una caída sistemática y sostenida en los ingresos relativos. Ahí sí pasamos de tener un 50% del ingreso
de Estados Unidos a tener el año 1989-90 un ingreso que era el 28% del de Estados Unidos, y ven con la línea azul con Australia que también una caída. Con lo cual, el verdadero atraso de Argentina se produce en esos 15 años. Fíjense que desde el año 90 hasta el año 2013, 2011, 2012, tomen el año que quieren, Argentina recupera sus niveles de ingreso relativos. Vuelve a recuperar. Por supuesto que acá, ustedes ven que desde el 90 acá hay como dos grandes periodos. Está la década de los 90 y están los 2000. La pregunta es cómo uno querría interpretarlo. Mi interpretación personal es que esa es una cosa un periodo que hay que mirarlo en su conjunto. ¿Por qué? Porque la década de los 90, que tuvo un montón de reformas estructurales que son hijos de la Fundación Mediterránea. O sea, la década de los 90 es la década de la Fundación Mediterránea, que tuvo un montón de reformas estructurales que cambiaron a Argentina para bien, que después, por supuesto, entró una crisis macroeconómica sobre el final de la convertibilidad, que realmente hundió a Argentina en la crisis del 2001-2002, y después se produce una corrección de la macro en los 2000, y no lo digo esto porque esté el doctor Labaña en la sala en este momento, porque él sabe que siempre lo comento, pero la gestión de él fue básicamente la corrección de la situación macroeconómica que generó el proceso de crecimiento fuertísimo que ustedes ven en los años 2000, pero que tuvo esa potencialidad porque la economía arrancaba con un montón de inversión y con un montón de capacidad ociosa y con un cambio que se había producido en su estructura productiva en los años 90, que le dio un montón de margen para que una vez corregida esa macro se pudiera producir un proceso de crecimiento realmente fenomenal como tuvo Argentina entre el año, yo diría, desde mediados del año 2002 hasta el 2007-2008. Entonces, para mí eso es como todo un solo conjunto y es una recuperación. Con lo cual, los 15 años de declinación argentina son los años entre el año 75 y 90. Y recordemos qué es lo que hizo la economía en esos años. Tuviste un estado ineficiente elefantiásico, controles de capitales, altísimos niveles de inflación, con lo cual preocupa un poco la situación actual porque tiende a replicar muchos de los condimentos que tuvimos en esos 15 años. Pero espero simplemente, esto lo quise mostrar, lo muestro a veces porque quiero decir, Argentina es una sociedad que tiene problemas, que ha tenido altibajos, pero que en general no ha tenido un proceso de declinación, sino que ha tenido 15 años muy malos, que creo que por lo menos nos han signado a nosotros como generación en nuestra visión, pero que a mí me gusta sacarnos la modorra y sacarnos también esa mala onda que tenemos típicamente respecto a nuestra propia historia. Dicho eso, déjenme ahora cambiar el eje y empezar a pensar en el futuro. Hay todo un debate gigantesco en la economía sobre qué es lo que genera el crecimiento económico. ¿Es el cambio en la tecnología o es la acumulación de los factores productivos? Y ese debate, que por supuesto no es quizás blanco o negro, por supuesto, pero claramente ha concluido que lo más importante es el cambio tecnológico. Esto empezó con las investigaciones de Robert Solow en la posguerra de Estados Unidos, que encontraba que 3/4 del crecimiento de la economía norteamericana en la posguerra era crecimiento tecnológico, cambio tecnológico, y después eso, por supuesto, se estudió para todo el resto de las economías del mundo con conclusiones bastante similares. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar del cambio tecnológico? Y para visualizar qué es lo que se puede esperar, sí quiero hacer un ejercicio, quiero que hagamos juntos un ejercicio, y es el siguiente. Si yo tomo el ingreso del mundo en el año 1, Imperio Romano, ¿se ubican? Imperio Romano, Cristo acababa de nacer, Poncio Pilatos, todo ahí. El ingreso promedio en el mundo en dólares de hoy era de $850. Hay algunos economistas que hicieron este cálculo. $850, para que se den una idea, en montos equivalentes, hoy los argentinos tienen un ingreso de $16.000, para que vean la correlación y la diferencia. $850 de ingreso promedio en el mundo en el año 1. En el año 1800 ese ingreso había subido a $1.200. Es decir, le llevó al mundo 1.800 años para pasar de un ingreso de 850 a 1.200. Les comento que 50% es lo que creció Paraguay en los últimos 5 años. Pero eso quiere decir que cuando durante todos esos 1.800 años, uno nacía y moría en un mundo que era exactamente igual. Y los hijos de uno
vivía en un mundo que era exactamente igual al de uno, más allá de que además la gente vivía 35 años. Y los nietos vivían en un mundo que era igual al de uno y los bisnietos. Entonces, si ustedes en el año 1800 le hubieran preguntado a una persona cómo se imaginaba en el mundo en el año 2000, resulta bastante evidente qué es lo que hubieran contestado. Hubieran contestado un mundo muy parecido en el que yo vivo, porque era lo que había pasado durante 1800 años. Sin embargo, entre el año 1800 y el año 2000, en esos 200 años, los ingresos promedios en el mundo se fueron de 1.200 a 11.000. O sea, se multiplicaron prácticamente por 10. O sea, algo pasó, algo muy importante pasó. Y déjenme decir que de ese crecimiento fenomenal, prácticamente todo ocurrió en los últimos 50 años. Más de la mitad de ese crecimiento ocurrió en los últimos 50 años. O sea, es decir, que no solo se aceleró el crecimiento del mundo en los últimos 200 años, sino que el crecimiento de los últimos 50 años ha sido realmente impactante. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pasaron muchas cosas. Obviamente yo creo que hay 3 reformas realmente fenomenales y fundamentales, que fueron la Revolución Francesa, que es la igualdad de oportunidades, salir de ese mundo donde tu nacimiento determinaba lo que ibas a hacer, liberando las potenciales de que cada uno encuentre que era lo mejor para hacer con sus vidas, y eso desarrolló un montón de potencialidades. La Constitución de los Estados Unidos, que la define la implementación práctica de la República y la independencia de los poderes y el freno al autoritarismo del gobierno, y por supuesto la Revolución Industrial. Y esas 3 fuerzas políticas y económicas dieron origen a este salto impresionante en la riqueza del mundo. Como digo, se va acelerando. ¿Por qué se va acelerando? Porque a medida que el mundo genera más recursos, hay más recursos para dedicar a investigación y tecnología y a cambio tecnológico. Y a medida que los mercados son cada vez más grandes, también hay más incentivos para desarrollar y incentivar desarrollar productos nuevos. Ahora piensen lo siguiente. Yo les pregunto, estamos en el año 2000 y les pido que por un instante imaginemos el año 2200. Y lo que les puedo decir es que no se lo pueden imaginar. De la misma manera que alguien en 1800 no podía imaginarse que en el año 2000 íbamos a tener una cosa que se llama el iPad, no siquiera podemos empezar a pensar, porque estamos todavía más lejos nosotros que esa persona de 1800 respecto del 2000 de lo que estamos nosotros del año 2200 en términos de las cosas que van a cambiar. Y les voy a dar 2 ejemplos como para que visualicen que esto es así. En el año 2004, el Departamento de Investigaciones Militares de Estados Unidos propuso una competencia. Esa competencia era para que alguien pudiera desarrollar un auto que en un desierto de los Estados Unidos pudiera recorrer 200 kilómetros sin un conductor. En un desierto hay solo rocas, piedras que hay que esquivar. Nadie lo logró. En el año 2004. En el año 2014, Google empezó a vender autos que se manejan solos y que van por las calles, las autopistas, las rutas de Estados Unidos. Miren que en las rutas hay pelotas que pasan, chicos que corren detrás de la pelota, autos por todos lados, gente que cruza la calle. Ya es comercial en Estados Unidos. Y claro, y son autos que no chocan, porque tienen arriba un visor que gira 360 grados 14 veces por segundo. Entonces es imposible que choque, porque es un auto que mira en todas las direcciones 14 veces por segundo. Con lo cual, cuando tengamos esos autos que estarán comerciales, digamos, ya serán universales dentro de 15, 20 años, imagínense todas las cosas que van a cambiar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, va a desaparecer la industria del seguro. ¿Para qué asegurar un auto que nunca choca? Van a desaparecer los choferes, no le avisen a Moyano, ¿ok? Pero no va a haber más taxistas. No va a haber... Entonces, los cambios van a ser muy rápidos y muy fuertes y que van a obligar, y eso voy a hablar en la segunda parte de la presentación, que necesita una sociedad para absorber y de alguna manera manejar ese cambio tan rápido. Pero les voy a dar otra viñeta, otra impresión para que vean qué tan profundos pueden ser los cambios y qué tan radicalmente diferente puede ser la sociedad. Puede ser que en 200 años la gente no muera más. Puede ser que seamos de los últimos humanos en morir, lo cual es un bajón tremendo. Okay. Pero nuestros nietos o bisnietos quizás ya no mueran. ¿Y cómo es un mundo donde la gente no muere? Es un mundo donde la pasión humana sigue, donde los estados quiebran,
Hay que recordar ese cuento de Borges, El Inmortal, donde la gente vivía para siempre y les cambiaba totalmente su actitud volitiva ante la vida. No sé cómo es un mundo, no me lo puedo imaginar. Un mundo donde la gente... Bueno, pero esa es la profundidad de los cambios que vamos a tener. Entonces el desafío de las sociedades del mundo en este momento es que ante esta tremenda oportunidad de cambio tecnológico, que es lo que moviliza el crecimiento en el mundo, es cómo uno se agarra de eso. Cómo un país de alguna manera está y es parte de ese proceso de cambio tecnológico, que siempre va a estar ahí dando oportunidades cada vez más importantes. Nosotros tenemos 2 cambios tecnológicos que afectan directamente a Argentina, cambios tecnológicos profundísimos. Los 2 productos del trabajo de una sola persona.